Buenos días. Bueno, muchas gracias por conectarse al webinar del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando de la evolución en la planificación de la cadena de suministro con SAP IBP y particularmente las funcionalidades de la inteligencia artificial que ya se encuentran disponibles en SAP IBP. Em, el webinar va a ser un webinar de 45 minutos, por lo cual voy a intentar abarcar lo máximo posible a nivel funcionalidades. Hay muchas, así que he seleccionado algunas que voy a mostrarles. Es un webinar que está particularmente dirigido a gente que ya esté hoy en día utilizando SAP IBP y quiera poder sacar el máximo provecho, tanto como a aquellas empresas que estén pensando en seleccionar una herramienta de planificación integrada y quieran conocer cuáles son las principales funcionalidades con las que cuenta SAP IBP, que están embebidas en la solución y son de inteligencia artificial, ¿vale? En este webinar no voy a explicar el detalle de principio a fin de en qué consiste SAP IBP. Tenemos otros webinars y mismo podemos tener conversaciones respecto a eso. Aquí nos vamos a focalizar en funcionalidades de inteligencia artificial. Para que lo sepáis también, luego del webinar voy a compartir el recording o bueno, la grabación y en la herramienta hay un chat donde se pueden ir poniendo las preguntas y idealmente vamos a dejar un poco de tiempo antes del final para poder responder a aquellas preguntas, ¿vale? Bueno, ¿quién soy yo? Soy Eugenia Foda Torres, directora de la Practice de Planning en Western Nager, España. Llevo con Western Nager ya unos 5 años y medio, consultora SAP desde hace más de 8 años y medio y especializada en lo que es planificación de la cadena de suministro digital, implantando SAP IBP desde hace ya muchísimos años y sigo trabajando junto a clientes haciendo consultoría y lo que es advisory en justamente planificación, ¿vale? Antes de arrancar de lleno a lo que es esto de SAP IBP, particularmente quería presentar un poco quién es Western Nager, para quienes no nos conocen. Western Nager es una empresa líder a nivel mundial en lo que es cadena de suministro digital. Somos, somos partner de SAP, hace más de 55 años fue creada la empresa y hace más de 30 años estamos implantando soluciones SAP. Tenemos una presencia mundial, oficinas desde América hasta, bueno, Europa y mismo Asia. Em, Tenemos más de 1.300 expertos alrededor del mundo y de esos 1.300 expertos, al menos hay unos 500 que son expertos puramente en lo que es logística, es decir, somos un partner que se especializa en lo que es supply chain y ejecución logística. Em, Cubrimos el end-to-end de SAP, es decir, somos capaces de implementar el SAP S/4HANA o el SAP ERP, pero tenemos particularmente esta especialidad de nicho en lo que es cadena de suministro, es decir, hemos sido los primeros a nivel mundo en implementar la solución de manejo de almacenes de SAP, que es el SAP EWM, pioneros en el Transport Management de SAP, tenemos equipos especializados en eso y lo mismo con la planificación, llevamos implementando soluciones SAP de planning como puede ser el IBP, el PPDS, que es para la planificación detallada, el Spare Parts Planning para la planificación de piezas de recambio, etcétera. Eh, tenemos practice dedicadas a esto y, bueno, ya una larga trayectoria implantando este tipo de soluciones. Em, ¿Qué tipo de servicio proveemos? Bueno, somos una consultora, entonces, consultora que implementa SAP, entonces, evidentemente los servicios de implantación puramente de la herramienta los proveemos, pero vamos un poco más allá de eso, ya que tenemos servicios de estrategia, de redefinición de procesos, es decir, asesoramos a ciertos clientes que quieren cambiar un poco su forma de trabajar y que necesiten asesoría de las mejores prácticas a nivel sector o a nivel industria y analizamos sus procesos, redefinimos procesos para que vayan hacia un estándar y hacia las mejores prácticas. También tenemos servicios de arquitectura empresarial, donde ayudamos a nuestros clientes a definir un roadmap a nivel arquitectura. Bueno, excelencia de procesos, implementando, por ejemplo, ayudándonos de la herramienta de SAP Signavio, SAP LeanIX. Gestión del cambio, donde particularmente en planning la gestión del cambio es algo crítico. Bueno, si ya estáis con SAP IBP, lo habréis vivido. Aquellos que estén pensando en implantar una solución de
de planificación integrada, tenés que considerar que la gestión de cambio es algo muy, muy importante. Bueno, en Western Ager lo tenemos muy claro y también forma parte de nuestros servicios. Y, y bueno, y esto es un poco el espectro de soluciones que cubrimos, que como decía, es un poco el end-to-end de SAP, pero con una especialización en lo que es supply chain. Vale, ahora yéndonos más un poco a lo que es la evolución de la planificación con la inteligencia artificial. Aquí estamos hablando de un poco tres etapas, donde partimos desde una evolución o un uso de la IA que nos permita ganar en eficiencia. Entonces, cualquier empresa bueno, que parte de una base donde quiere empezar a aplicar funcionalidades de inteligencia artificial, lo primero que tenemos que pensar en hacer es obviamente automatizar tareas repetitivas, eh, en mejorar la precisión de las previsiones gracias a justamente este tipo de herramientas, reducir el trabajo manual en Excel, es decir, la IA no empieza ya de forma agéntica tomando decisiones, sino que empieza realmente eliminando el trabajo manual y mejorando nuestra calidad de planificación, ¿no? Mejorar la calidad de los datos, etcétera. Luego, el próximo paso y ya un salto es esta IA un poco adaptativa que nos permite ser una empresa más resiliente, donde tomamos decisiones según un contexto, detectamos los riesgos antes de que ocurran, se recomiendan acciones correctivas, pasamos del análisis ya más a la acción, es decir, la organización deja de reaccionar a los problemas y empieza más a anticiparlos. Y esto encaja realmente con las capacidades que ya están presentes en SAP IBP, como la simulación, la generación de escenarios what if, las alertas inteligentes. Y bueno, y mucho de esto ya lo podemos ir viendo en la solución. Y luego hacia dónde queremos ir es hacia esta orquestación, es decir, donde la IA deja de ser una herramienta y se convierte en un copiloto que coordina toda la cadena de suministro, ¿no? Es un poco esa visión hacia dónde queremos llegar. Para ello, obviamente, hay muchos pasos y muchas cosas que debemos hacer, pero la visión es tener una cadena de suministro orquestada por la IA, donde los procesos están integrados, donde los datos están alineados en tiempo real, donde tenemos agentes que nos proponen y ejecutan acciones, y donde hay una colaboración muy estrecha entre planificación, compras y logística, que como bien sabéis es crítico para poder hacer una planificación integrada. Vale, ahora yéndonos un poco más al detalle de qué funcionalidades tenemos nosotros hoy de inteligencia artificial en IBP. En IBP hace ya muchísimos años tenemos funcionalidades integradas de Machine Learning. Estas funcionalidades yo creo que bueno, como sabéis, SAP IBP es una solución cloud, ¿no? Donde se van añadiendo, hay un roadmap y cada quarter se van añadiendo nuevas funcionalidades, pero desde hace ya muchísimos años tenemos funcionalidades de Machine Learning, por ejemplo, en los modelos estadísticos, donde no solamente podemos crear un forecast estadístico basado en un modelo de Moving Average o Simple Exponential Smoothing, que son los modelos un poco más básicos, sino que podemos utilizar modelos ya avanzados que incluyen la inteligencia artificial, como son estos del Gradient Boosting, Curve-Based Forecasting. Son modelos un poco más avanzados donde no voy a entrar en el detalle de cómo funciona en este webinar, pero lo que quiero que sepan y con lo que se queden es que aquellos clientes que ya estén usando IBP y que usen un modelo básico de forecast estadístico, tienen que ser conscientes de que la solución tiene un gran abanico de modelos que podemos empezar a explorar una vez que ya arrancamos con un modelo básico. Cuando nosotros implantamos SAP IBP, recomendamos en general empezar por lo básico porque esa es la manera que tenemos de poder acostumbrarnos a la herramienta, de saber ccómo funciona y de poder adoptarla. Pero una vez que yo ya tengo lo básico implantado, vale mucho la pena empezar a explorar estos modelos estadísticos. Por ejemplo, si soy un cliente que está en la industria de alimentación, un modelo con gradient boosting que permita considerar variables externas como puede ser temperatura, va a ser quizás crítico para determinar correctamente o de forma un poco más precisa mi demanda a futuro. Eh, hay muchas industrias que necesitan incorporar variables externas como el precio del artículo y bueno, como dato de clima, como decía, u otras cosas. Y estos modelos que incluyen Machine Learning permiten tener en cuenta estas variables externas. Ya son modelos, como decía, un poco más avanzados que vale la pena ir viendo, parametrando y explorando.
Luego, ¿qué tenemos además de Machine Learning integrada? Tenemos lo que es calidad de los datos maestros, que yo creo que es también algo crítico y que lo voy a mostrar ahora en el sistema. Em, Como todos sabemos, SAP IBP es un sistema cloud donde se integran los datos maestros desde el ERP. Los datos maestros en general pueden venir de un ERP como SAP o de S4HANA, SAP ERP o de S4HANA, donde integramos estos datos maestros y en la gran mayoría de los casos los datos maestros nunca están perfectos. Es siempre a lo que intentamos llegar, tener los datos maestros limpios y correctos, pero suele suceder que nunca es la realidad, que siempre hay algún dato maestro que puede venir eh, desde el sistema, desde la fuente, incorrecto o erróneo. Entonces, SAP IBP tiene una funcionalidad que nos permite chequear un poco los datos maestros y hacernos recomendaciones para corregir las anomalías o los datos que no estén correctos. Tenemos también, por ejemplo, detección de anomalías dentro de lo que se llama el Automatic Outlier Correction. Es un modelo también de Machine Learning que nos permite mirar el historial de ventas, detectar las anomalías que no forman parte de algo que queremos considerar para luego hacer el forecast y corregir esas anomalías. Y luego tenemos también, por ejemplo, funcionalidades de segmentación por K-means que también voy a mostrar en el sistema. ¿Vale? Estas funcionalidades, como digo, muchas ya están disponibles desde hace años en SAP IBP y forman un poco parte de las funcionalidades más avanzadas. Luego, ¿qué es un poco más nuevo, entre comillas, nuevo desde hace ya unos años? Son las funcionalidades de IA generativa y la IA con agentes. Esto ya lo hemos materializado más a través de Joule en SAP IBP, donde podemos pedir información a Joule, cómo hago algo, qué significa esto, por qué el sistema me está proponiendo lo siguiente. Todo esto lo podemos hacer a través del chat de Joule, que nos va a ir dando información, nos permite navegar en el sistema. Y luego ya tenemos la IA agéntica, donde podemos pedirle a Joule, por favor, programa un job para realizar lo siguiente, y nos permite ya no solo pedir información, pero que la IA ejecute, ¿vale? Lo que voy a hacer es mostraros un poco cómo funciona esto en el sistema. Vale, yo creo que aquí ya podéis ver mi pantalla. Yo estoy en un sistema de demo de SAP IBP. En nuestro sistema de demo tenemos las distintas aplicaciones de IBP. Como sabéis, SAP IBP es un sistema cloud que funciona a través de un navegador. Me he conectado a través de Chrome. Y tengo un menú con todas las aplicaciones para poder planificar, configurar, etcétera. Aquí yo me quiero centrar en mostrarles la forma que tengo de hacer checks en mis datos maestros y detectar, o que la inteligencia artificial detecte cuando hay anomalías y me ayude a corregirlas. En la aplicación Manage Master Data, por ejemplo, aquí es donde yo voy a tener mis datos maestros que vienen interfaceados desde el sistema, en este caso de S4HANA. Como digo, es un sistema de demo, entonces lo que veis aquí es obviamente datos dummy, ¿no? O sea, son datos ejemplo. Y, y yo puedo coger cualquiera de estos datos maestros, por ejemplo, si cojo el del cliente, los datos del cliente que vienen de S4HANA van a llegar a través de una interfaz donde yo tengo el ID del cliente, la descripción, la región, el país, el grupo, etcétera. En general, lo que hacemos en un proyecto de planning, cuando arrancamos el proyecto, es definir junto a un cliente la jerarquía de planificación que vamos a necesitar ¿cómo se dice? Sí, en cada línea. Por ejemplo, en cliente, tenemos que tener un lenguaje común donde vamos a definir, por ejemplo, a nivel cliente, a qué nivel vamos a planificar, a nivel país, a nivel región, y se define esta jerarquía que es realmente crítica porque es la que nos permite tener finanzas que planifica a nivel quizás región, pero supply chain que planifica a nivel país y, y permite tener una armonía de datos dentro del sistema donde todos estos lenguajes pueden convivir, ¿no? Y de eso se trata la planificación integrada. Entonces, estos datos maestros es crítico que sean correctos, sobre todo los datos de la jerarquía, ¿vale? En este caso, lo que vamos a hacer es mirar, por ejemplo, a nivel jerarquía de productos, tenemos la región, la jerarquía de clientes, perdona, tenemos la Customer Region y Customer Country. ¿Vale? A nivel, si yo tomo cualquier ejemplo, tenemos UK,
se encuentra en EMEA. Canadá se encuentra en Américas. China se encuentra en APAC, ¿vale? Entonces yo le voy a pedir al sistema que haga un check de todas mis entradas de clientes, que estas pueden ser más de miles y miles, y hacerlo manualmente sería, bueno, sería exportar un Excel, hacer una cantidad de VLOOKUPs que no tendría sentido. Yo puedo usar la funcionalidad de Discover Patterns Using Machine Learning, que me permite decir, a ver, espera que saco un poco estos checkbox, que vienen ya marcados. Quiero que el sistema mire, basado en el país, es decir, si estoy en Canadá, determíname cuál debería ser la región. Es decir, si estoy en Canadá, quiero que me propongas Américas. Si estoy en China, quiero que me propongas APAC, por ejemplo. El sistema basado en esta condición y condicionante va a básicamente realizar un análisis basado en inteligencia artificial. Entonces acá yo tengo el mensaje de Machine Learning Assisted Analysis for your master data is in progress, you will receive a notification. Vale, ya tengo la notificación, esto ya ha ocurrido de forma muy rápida. Cuando voy a Discover Patterns, tengo los distintos patterns que se han lanzado. Tengo otros colegas, obviamente, que usan el sistema de demo, que lo han hecho para el producto, para Customer Source, para otros. Yo en este caso lo he corrido para cliente. Para el cliente lo he corrido y tengo distintos patterns, ¿no? Por ejemplo, si el cliente está en China, entonces la región tiene que ser APAC, ¿vale? Yo estoy de acuerdo con esta recomendación, entonces la voy a aceptar. En realidad, si entro un poco más al detalle de la recomendación, también puedo ver por qué me propone esto, ¿no? El sistema dice, bueno, si el cliente está en China, la región es APAC, y lo dice con una confidence de 100%, porque hoy en día todas las entradas de China están en APAC, entonces el sistema tiene muy claro que esto es así como debería ser. ¿Y a qué nos ayuda a definir estos patterns? Es que yo ahora, si voy a integrar un nuevo cliente, o mismo si tengo un initial data load, ¿no? Un data load inicial, esto quizás que no me sale con 100% de confidence, porque quizás que tengo algunas entradas que son de China y no están en APAC, que están en otra región, y el sistema me ayuda a detectar cuál sería la región en la que tienen que estar y a corregirlo, ¿vale? Entonces, por poner un ejemplo, vamos de vuelta a la aplicación de Manage Master Data. Si yo voy a Customer, vale, sí que voy a coger un ejemplo de China y APAC y voy a decir, por simular, ¿no? Voy a simular que de repente este está, en vez de en APAC, en Américas. A ver qué me propone el sistema. Como si yo hubiese integrado un nuevo cliente que me dice que está en China y la región asignada viene desde la fuente diciendo Américas, que claramente es un error, ¿no? Entonces yo lo guardo. Ahora, si yo vuelvo a actualizar aquí, vale, ahora ya tengo confidence de 90% porque hay una entrada que no está, que dice que es China y no está en APAC, pero sí que el sistema me puede recomendar. A ver, en el cliente 000022 yo tengo Américas, Original Value, pero te recomiendo que pongas APAC porque basado en lo que yo he analizado veo que debería ser APAC, ¿vale? Y esto puedo poner Apply Corrections. Aquí, esto es un ejemplo, obviamente, con un solo cliente. Ahora, cuando hablamos de datos maestros, hablamos de miles, como digo. Pueden ser miles de clientes, pueden ser miles de SKUs, miles de combinaciones, y realmente es una funcionalidad que puede ser muy útil justamente para aquellos que estén un poco lidiando con este tema de los datos maestros. Ahora, esta corrección que se hace aquí no se va a realizar en el sistema fuente, es decir, no se va a realizar en S4HANA de forma automática, pero sí podemos extraer un Excel sheet con todas las correcciones que se tienen que realizar y pasarlo al equipo que realice las modificaciones en el sistema fuente, ¿vale? Esta es una de las funcionalidades que yo quería mostrar. Luego me parece también interesante mostrar los modelos estadísticos. Como decía, no vamos a entrar en el detalle de qué se trata cada modelo, pero sí que sepáis que en la aplicación Manage Forecast Models nosotros tenemos los modelos estadísticos que estamos usando, que queremos usar. Voy a coger cualquiera. Cuando miramos los modelos disponibles,
aquí, por ejemplo, yo ya veo que estoy Gradient Boosting of Decision Trees. Este es un modelo que utiliza la IA. Y más allá de este, tenemos muchísimos más. Tenemos el Extreme Gradient Boosting of Decision Trees. Tenemos el Curve-Based Method. El Curve-Based Method se suele usar cuando, por ejemplo, tenemos un ciclo de vida, o sea, tenemos un producto nuevo que tiene poco histórico y necesitamos definir su forecast a futuro. Se puede prever el forecast a futuro basado en una pattern o en una curva. Eh, y son modelos, como digo, vale la pena explorar. ¿Vale? Em, Otra funcionalidad de IA embebida que también ya existe hace mucho tiempo es a nivel segmentación, ¿vale? Como podéis saber, en planificación es realmente crítico definir una segmentación, lo que llamamos el ABC XYZ segmentation. Cada cliente lo usa de forma diferente. Al final, dependiendo un poco la industria, dependiendo el proceso de cada empresa, se va a definir una segmentación y yo pudiendo decir, por ejemplo, mi producto es A, B o C o X, Y, Z, puedo utilizar esta segmentación para aplicar un modelo estadístico diferente, para decir los productos A y X, por ejemplo, son productos súper estables en los que no necesito prestarle mucha atención, entonces voy a planificar por excepción y voy a planificar más bien o sea, voy a manualmente planificar los productos que tengan mucha más variabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, si, o sea, para poder definir realmente o poder planificar basado en esta segmentación, yo tengo que poder definir lo mejor posible la segmentación A, B, C, X, Y, Z. Lo que se suele hacer es definir la segmentación basado en el principio de Pareto, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que vemos es que yo tengo ABC XYZ Segmentation Profile, target attribute es ABC code, o sea, una vez que también la segmentación, en este atributo vamos a indicar si es A, ese producto es A, B o C, y la medida de segmentación que vamos a usar en este caso, por ejemplo, es el revenue, ¿no? O sea, basado en el revenue voy a poder definir A, B o C. Luego tenemos el método de segmentación. Si yo aquí edito, el método de segmentación, como digo, puede ser, por ejemplo, el Pareto, que en el Pareto lo que sucede es que yo tengo que definir manualmente los thresholds, es decir, digo, los que tienen hasta 70% son A de facturación, 20% B, 10% C. Ahora, algo muy interesante es esta segmentación por K-means. Esto es una funcionalidad de Machine Learning integrada dentro de SAP IBP, que existe ya hace un tiempo, donde en vez de yo tener que definir manualmente los clusters y los thresholds del 70, 20, 10, los define automáticamente SAP, ¿vale? O el algoritmo. Esto permite tener mucho más precisión a nivel de la definición de los clusters. Y como digo, la segmentación o asignar que un producto sea A, B o C puede ser realmente crítico en nuestro proceso de planificación si estos atributos los usamos realmente como se debe usar para poder planificar, por ejemplo, por excepción o para poder asignar el algoritmo de forecast adecuado, etcétera. Entonces yo recomiendo que si ya estáis usando, por ejemplo, la segmentación por Pareto, ¿por qué no probar y utilizar la de K-means? Que quizás da unos resultados diferentes, más precisos y bueno, y que vale la pena explorar. Vale, ahora hablando un poco más de esto, si volvemos a la presentación de IA generativa, ¿no? Em, Pedir información, cómo hacer algo, pedir explicaciones. Esto lo podemos hacer a través del Joule. Como sabéis, aquí, si ya tenéis SAP IBP o si ya tenéis SAP de otras aplicaciones de SAP, tenemos pero con el Joule nos permite entonces tener o sea, bajo un clic, ayuda de forma muy rápida, ¿vale? ¿Qué podemos hacer con Joule? Lo primero es pedir información. Entonces, aquí yo les voy a mostrar, si me dan un pequeño segundo, un vídeo que yo también ya los tengo grabados porque esto eh, justamente permite, a ver, en el vídeo que les voy a mostrar ahora es, por ejemplo, le voy a pedir a Joule
Vale, le voy a pedir a Joule cómo hago yo el New Product Introduction dentro de SAP, ¿vale? Es hacer literalmente clic en Joule y pedirle información. Entonces SAP me dice, para introducir un nuevo producto, lo que tienes que hacer es ta, ta, ti, ta, 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 tienes que hacer clic en esto y luego me da la fuente. Esto es un poco la funcionalidad de información, o sea, proveer información. Yo le puedo hacer preguntas y me va a explicar cómo funcionan las distintas aplicaciones de SAP IBP, cómo puedo hacer una nueva dimensión en el New Product Introduction. Es decir, acá le puedo preguntar, dame más detalles o ejemplos de cómo puedo realizar, cómo puedo a ver, incluir una nueva dimensión. Estamos hablando de introducir un nuevo producto en el mercado aquí. Entonces, Joule me va a poder, de forma muy fácil, y yo no sin tener que estar buscando información por todos lados, darme explicaciones, ¿vale? Este es un ejemplo que quería mostrar. Luego, otro ejemplo muy interesante es el de poder tener, a ver si lo pongo un poco más rápido, esto ya está hecho por otro colega, poder tener explicaciones luego de correr, por ejemplo, un algoritmo dentro de SAP IBT. Aquí yo le estoy preguntando a Joule cuál es el estatus del último Optimizer Run. ¿Vale? Aquí tengo una planning area, estoy planificando, este es mi planner workspace, he corrido el optimizer, es decir, el algoritmo que me permite calcular el suministro, y le digo a Joule cuál es el estatus. ¿Vale? Joule me pone todos los distintas, el runtime, etcétera, ¿no? Entonces ahora le pregunto, vale, ¿cuál es la diferencia entre este optimizer que he corrido y el anterior? Y aquí, vale, Joule me va a dar la diferencia. Aquí dice, no hay diferencia, ¿vale? Entre los dos. Perfecto. Ahora quizás que quiero tener un poco más de detalle, ¿no? ¿Cuáles son los KPIs, por ejemplo, que, que yo he tenido? O en este caso, ¿por qué la demanda, cuáles son los productos en los cuales la demanda no ha sido cumplida? Vale, acá me dice el P100, no hemos podido satisfacer la demanda, ¿vale? ¿Por qué? Y Joule, y Joule lo que permite en este caso es dar explicaciones dentro de una complejidad que tiene este tipo de algoritmos que calculen el suministro, a veces que es muy difícil entender los resultados. Y aquí tenemos una herramienta que nos permite entender de forma fácil, porque le estamos preguntando en lenguaje natural por qué no he podido satisfacer la demanda, y Joule me responde con las razones. Y mismo aquí me da la razón y yo le puedo preguntar qué significa que el sourcing for missing supply can't be done in time. Vale, le pregunto, ¿qué significa este error? Y Joule me da la explicación. Esto es una funcionalidad, yo creo que muy interesante. Lo primero que presenté es pedirle información a Joule en general respecto a la aplicación, respecto a cómo funciona la aplicación. Ahora le estoy preguntando a Joule información respecto a mi data, respecto al optimizer que yo he corrido y respecto a mi escenario. Y aquí la idea es poder brindar claridad a un planner, ¿no? Y que sea cada vez más fácil poder planificar en SAP IBP, ¿vale? Otra funcionalidad muy interesante es la parte de explicación de los modelos estadísticos. Aquí, por ejemplo, yo tengo un Planner Workspace, que es o sea, la herramienta, la aplicación principal donde yo voy a planificar, y calculo un modelo estadístico. Entonces, no, haciendo clic derecho, yo puedo abrir esta ventana un poco de contexto, donde el sistema me dice, vale, tu statistical forecast lo calcula de esta manera porque he usado 3 algoritmos, en este caso, Automatic Exponential Smoothing, Linear Regression, Gradient Boosting, y te pone los KPIs. Ahora, si yo quiero añadir explicación, esto sí forma parte de lo que son las funcionalidades de inteligencia artificial, y el sistema me va a explicar por qué ha calculado el forecast de esa manera. Esto antes yo creo que era mucho más difícil de entender que hoy. Hoy tenemos este tipo de explicación donde te dice por qué se seleccionó y te explica el detalle, te recomienda, quizás que te pueda recomendar, mira, la verdad es que tú has corrido este modelo, pero lo que yo recomiendo en estos casos es explorar otro tipo de modelo, etcétera. ¿Vale? Em, Luego, para aquellos clientes que estén usando
el add-in, Excel add-in de SAP IBP, o vale, a quienes se plantean implantar SAP IBP. Como digo, aquí SAP IBP tiene la posibilidad de hacer todo en la web, en este caso vía los Planner Workspaces, que es esta aplicación. Pero hay empresas que prefieren utilizar el Excel add-in, que está conectado a la nube, y antes era mucho más o menos user-friendly, vamos a decir, crear templates o hacer formatting en este add-in de forma fácil. Había que usar una data sheet en Excel donde se seleccionaba manualmente el formato que queremos, etcétera. Ahora, gracias a estas funcionalidades de la IA, yo puedo crear formato, por ejemplo, mostrando este video, puedo hacer clic derecho, Generate Formatting, y le digo en lenguaje natural del sistema. El valor de Consensus Demand lo quiero rojo y en negritas, ¿vale? Y el sistema, con esta funcionalidad de inteligencia artificial, lenguaje natural, ya comprende cuál es la key figure de la cual estoy hablando y me la pone rojo en negritas. Parecen unas funcionalidades un poco básicas, pero realmente antes esto había que hacerlo de forma manual y podía ser algo, bueno, que lleva tiempo, ¿no? Esto yo creo que es muy, muy interesante porque ahora los usuarios pueden generar sus propias vistas de forma mucho más intuitiva. Al mismo tiempo, yo puedo generar fórmulas, clic derecho, generar fórmula, y aquí le puedo pedir al sistema que me cree lo que se llama en SAP IBP los local members. En este caso, por ejemplo, divídeme el gross profit con el customer receipts. Y le doy a generate y el sistema me genera una nueva línea, que es un local member, donde básicamente me calcula lo que yo le estoy pidiendo en lenguaje natural, ¿vale? Nuevamente, este tipo de funcionalidad yo creo que puede añadir mucho valor para aquellas empresas, bueno, que ya estén usando SAP IBP, que usen el Excel Add-in y que busquen formas más simples de crear cálculos, de crear formatos, etcétera, ¿vale? Esto es un poco lo que quería presentar a nivel de IA y que tenemos disponible. También indicar que como he mostrado los resultados del Optimizer, se pueden también mostrar y explicar resultados de lo que es el Inventory Optimization. Esto no lo tengo en vídeo, pero bueno, si están interesados también no, lo podemos ver caso por caso, pero en caso que estén utilizando Inventory Optimization en SAP IBP, yo puedo tener explicaciones gracias a la guía de por qué se ha definido un cierto safety stock, ¿no? Entonces, una vez que yo corro el optimizador, clic derecho al safety stock y puedo pedir explicaciones cómo es definido este safety stock en esta combinación en particular. Esto forma parte, yo creo, de las funcionalidades un poco más interesantes que he visto y que quería mostrar. Aquí ya hemos hablado un poco de la parte de segmentación, que lo veo aquí abajo, K-means. Luego, detección de cambios, también es algo que está embebido en las funcionalidades de SAP IBP desde hace muchísimo tiempo, donde el sistema, si yo veo este ejemplo, tengo un historial de ventas con un salto de nivel entre agosto y septiembre de 2019, es decir, tengo un historial que salta, ¿no? Y un pronóstico que ignora el cambio proyecta una tendencia creciente. SAP IBP puede generar un pronóstico que tiene en cuenta el cambio y se mantiene estable en el nuevo nivel. Esto son funcionalidades de Machine Learning, como digo, embebidas que existen hace mucho tiempo y que vale la pena activar. Vale, con Joule es lo que he dicho. Una vez que se abre la ventana de Joule, podemos no solo pedir información, podemos navegar a través de las distintas aplicaciones. Todo cliente que esté usando SAP IBP tiene el icono de Joule y yo recomiendo probarlo. A nivel licenciamiento, esto lo podemos, si necesitan un poco de explicación de qué supone esto a nivel licencia y cómo se maneja dentro de SAP, tampoco dudéis en contactarme luego del webinar que yo pueda explicar porque hay algunas funcionalidades que vienen incluidas con lo que tengáis en SAP IBP, otras que son un poco más avanzadas que quizás hay que tener en cuenta si se pueden o no usar y cómo funciona la licencia. Entonces, en ese caso, también lo puedo explicar, pero bueno, aquí no. La idea no era hablar de licencia, sino hablar de las funcionalidades que existen. Y como he mostrado, tenemos la explicación de los pronósticos de demanda y recomendaciones de qué pronóstico es mejor aplicar, el Statistical Forecast, ¿no? Optimización de inventario es lo que decía, también podemos hablar de
resultados del optimizer de inventario, los resultados del optimizador para la planificación de suministro. O sea, ahora yo puedo de una forma mucho más fácil entender por qué no estoy suministrando a tal cliente, por qué no tengo no me está proponiendo producción en un centro de trabajo en particular, y quizás que el optimizador te puede explicar de forma muy simple, ese día está cerrado, lo que fuera, sin que yo tenga que estar indagando e indagando para entender, ¿no? Em, y esto es un poco lo que quería presentar. Bueno, justo han quedado 10 minutos para preguntas. Em, entonces, caso que tengan alguna pregunta, la pueden poner directamente en el chat. Y si no, como comentaba, no duden en contactarme. Aquí está mi correo. Eh, yo puedo organizar alguna sesión con cualquiera de ustedes que tenga alguna consulta sobre funcionalidades avanzadas, sobre dudas, lo que sea que haya a nivel, bueno, en SAP IBP que les interese ver un poco más en profundidad. Estaré encantada de recibir preguntas. Vale, a ver, creo que aquí sí que hay una pregunta. Bien, dice, ¿cómo verifico cuál es el roadmap de SAP IBP en funcionalidades IA? Vale. Em, en SAP IBP, como yo decía, es una herramienta cloud que tiene un roadmap donde cada quarter se hace una nueva, le llaman release, ¿no? Donde al final voy a tener automáticamente en mi sistema las nuevas funcionalidades. Es decir, yo no necesito hacer nada, sino que simplemente me voy a conectar y voy a poder ver que tengo nuevas opciones disponibles. Esto, ¿cómo mirar el roadmap? Lo puedo mirar a través del Help Portal de SAP IBP. Si yo miro aquí, voy a mirar. Vale. Este es el Help Portal de SAP IBP, ¿vale? Simplemente hay que poner en Google SAP IBP Help Portal. ¿Y qué hago yo aquí? Yo puedo mirar webinars, puedo ver las últimas release, qué es lo que incluye, etcétera. Y luego tengo aquí Innovations and Roadmap, ¿vale? Para poder ver cuáles son las últimas innovaciones y cuál es el roadmap a nivel funcionalidades de inteligencia artificial, si no las queréis perder y si queréis, bueno, justamente poder probarlas antes de que, o sea, ser los primeros. No sé por qué me está tardando tanto cargar, pero en fin, en este link en general se incluye cuál es el roadmap y cuáles son las distintas funcionalidades que se van incluyendo en cada release. Vale, confío en que les funcionará. Ellos tienen un problema de conexión. Pero así es como en general lo vemos. Ah, vale, me tengo que conectar por eso. Bueno, en fin, yo creo que esto lo puede ver cada uno luego de forma autónoma, pero eso es un poco la manera en la que vemos cuál es el roadmap en SAP IBP. Vale, y creo que no hay más, no hay más preguntas, así que como digo, cualquier duda que tengáis, no dudéis en contactarme, vais a recibir la grabación y si les gustaría, indagar en cualquiera de estos temas de inteligencia artificial con SAP IBP, aquí estaré disponible. Muchísimas gracias.